Mi novia me dijo, no te sientas especial, eres reemplazable, así que dejé que se ahogara en sus deudas. Me llamo Ricardo, tengo 28 años, y llevo 3 años de relación con mi novia Neftali, que tiene 24. Todo empezó de la forma más común y sencilla, trabajando juntos en un Starbucks de la ciudad. Ambos teníamos horarios similares, ganábamos prácticamente lo mismo y vivíamos con lo justo, aunque yo siempre sentí que quería algo más para mi vida. No sé si fue ambición, inconformidad o simplemente cansancio de la rutina, pero en ese entonces yo ya tenía la idea de que no quería pasar mi vida trabajando para alguien más. Conocí a Neftali detrás de la barra, mientras preparábamos cafés y atendíamos clientes apurados todas las mañanas. Ella era una persona reservada, pero muy observadora. No hablaba demasiado con los compañeros, pero cuando lo hacía, sus comentarios eran directos y claros. Yo, por el contrario, siempre trataba de ser más sociable, de llevarme bien con todos, aunque por dentro ya estuviera cansado del uniforme. Del olor a café impregnado en la ropa y de sentir que mi tiempo se estaba desperdiciando. Poco a poco empezamos a hablar más durante los turnos, a compartir descansos y, eventualmente, a salir después del trabajo. Era algo natural, nada forzado. Con el tiempo nos hicimos novios, y aunque ninguno de los dos ganaba mucho, de alguna manera encontrábamos cómo pasarla bien, a veces una pizza sencilla, caminar por el centro o ir al cine una vez al mes. Para mí, lo importante era la compañía. Sin embargo, algo dentro de mí seguía inquieto. Yo siempre quise tener un negocio propio, y veía en la cafetería una oportunidad. Observaba todos los días cómo la gente gastaba sin problema en una bebida, como el café era más que un producto, era un hábito, un espacio social, una excusa para reunirse. Me preguntaba constantemente por qué no podía ser yo quien ofreciera eso, pero a mi manera. Después de mucho pensarlo, y tras ahorrar lo poco que podía, decidí renunciar. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, porque aunque no me gustaba el trabajo, era un ingreso seguro, y en ese momento no tenía nada más. Neftali, al principio, se sorprendió, incluso me cuestionó mucho. Recuerdo perfectamente sus palabras. ¿De verdad vas a dejar un sueldo fijo por una idea que ni siquiera sabes si va a funcionar? Yo no tenía una respuesta totalmente convincente, pero estaba convencido de que si no lo intentaba, me arrepentiría toda la vida. Así que me lancé. Abrí una pequeña cafetería en un local rentado. Al inicio fue muy complicado, trámites, gastos que no había previsto, noches sin dormir pensando en si al día siguiente habría suficientes clientes. Pero poco a poco, con esfuerzo y constancia, empezó a funcionar. Yo estaba detrás de la barra, preparaba cafés, atendía mesas y cerraba el lugar por las noches. Era agotador, pero diferente, cada hora de trabajo era para mí, y cada cliente satisfecho era un recordatorio de que no me había equivocado. Neftali me apoyaba en lo que podía, aunque seguía trabajando en Starbucks. Ella estaba estudiando diseño gráfico, y yo veía en ella un futuro prometedor. Sin embargo, había algo que me inquietaba, el dinero de su carrera era un peso que cargaba sola, y sabía que no le alcanzaba. Un día, después de mucho pensarlo, le ofrecí pagarle la universidad. No fue una conversación sencilla. Al inicio se mostró muy reacia, casi ofendida. No, Ricardo, no quiero que pienses que estoy contigo por interés, me dijo con seriedad. Yo traté de explicarle que no era así, que para mí era importante verla crecer, que su éxito también me importaba, y que si estaba en mis manos ayudarla, lo iba a hacer. Después de varias discusiones y silencios, aceptó. Y ahí comenzó una nueva etapa en nuestra relación. Al principio, todo era extraño. Ella no quería que yo cubriera sus gastos, pero poco a poco se fue acostumbrando. Yo pagaba sus mensualidades, el material que necesitaba, los programas de diseño y hasta sus transportes cuando no tenía dinero. No lo veía como un sacrificio, sino como una inversión en ella, en nosotros. Mientras tanto, mi cafetería crecía. Después de un par de años, logré abrir una segunda sucursal, y tiempo después una tercera. El negocio iba bien, mucho mejor de lo que había imaginado aquella vez que renuncié a Starbucks con miedo de no tener ni para pagar la renta. No me volví rico de la noche a la mañana, pero sí alcancé una estabilidad económica que me permitía vivir tranquilo, ayudar a mi familia en algunas cosas y, por supuesto, cubrir todos los gastos de Neftali. Con el tiempo, pagar por todo se convirtió en algo natural. Ella dejó de trabajar, ya no veía sentido en seguir en Starbucks cuando yo podía cubrirlo todo. Yo nunca le reclamé nada, porque lo hacía de corazón. A veces sí me cruzaba por la mente la idea de si estaba bien acostumbrarla a ese ritmo, a que yo resolviera todo, pero siempre terminaba convenciéndome de que el amor se demostraba en acciones, y esa era la mía.
Yo seguía motivado. Mi motor era verla graduarse, verla ejercer su carrera y sentir que todo ese esfuerzo había valido la pena. Para mí, trabajar tantas horas, arriesgarme con 3 cafeterías y cargar con la presión diaria del negocio tenía un propósito claro, que los dos pudiéramos tener un futuro mejor. Sin embargo, cuando finalmente terminó su carrera, me llevé una sorpresa que no esperaba. Yo pensaba que buscaría prácticas, que armaría un portafolio o que intentaría trabajar en alguna agencia de diseño. Pero no lo hizo. Terminó la universidad, sí, pero nunca dio un paso real para ejercer en lo que había estudiado. Yo trataba de motivarla, le sugería que mandara currículums, que abriera perfiles profesionales, incluso le ofrecí un espacio en una de las cafeterías para que diseñara la publicidad y practicara. Pero no mostraba interés. Siempre encontraba excusas, que no era el momento, que necesitaba descansar después de tanto esfuerzo, que los sueldos eran bajos o que la competencia era muy grande. Poco a poco me di cuenta de que su vida no había cambiado mucho después de graduarse. Al contrario, lo que sí cambió fue su manera de gastar. Empezó a comprar más cosas de las que antes nunca habría pensado. Ropa de marca, accesorios costosos, viajes con amigas, salidas frecuentes a restaurantes. Y aunque yo seguía pagando la mayoría de las cosas, ahora parecía que lo hacía sin medida. Al principio lo justifiqué, se lo merece, estudió mucho, que disfrute un poco. Pero con el tiempo noté que ese poco se convirtió en un estilo de vida. Casi todo lo que quería, lo compraba, y nunca le preocupaba el costo porque sabía que yo lo cubriría. Yo me esforzaba cada día en mantener las cafeterías funcionando, lidiando con proveedores, empleados y cuentas, mientras veía cómo ella gastaba con una facilidad que antes no tenía. La balanza se desequilibró todavía más, y aunque yo trataba de no darle demasiada importancia, en el fondo algo me incomodaba. El primer gasto grande que realmente me hizo cuestionarme todo ocurrió unos meses después de su graduación. Un día, de la nada, llegó conduciendo un auto nuevo, recién salido de agencia. Yo me quedé helado. No porque no me gustaran los autos, sino porque nunca me lo consultó. Resulta que lo había financiado con una de las tarjetas de crédito que yo mismo le había dado para sus gastos, y que, por supuesto, yo era quien pagaba mes tras mes. Recuerdo la conversación con claridad. ¿Qué es esto, Neftali? Le pregunté con evidente molestia mientras veía el coche estacionado frente al departamento. Amor, no te enojes, lo necesitaba. Además, tú también lo vas a usar, al final es para los dos, me respondió sonriendo, como si fuera un regalo compartido. Yo no podía creerlo. Un auto de agencia, financiado, sin que me dijera nada antes. Me parecía una falta de respeto enorme. Aún así, traté de calmarme, pensé que tal vez con el tiempo podría manejarlo, pero dentro de mí quedó la espina. Pasaron algunas semanas y, aunque seguía molesto, intentaba no hacer de ese tema una guerra diaria. Pero entonces ocurrió algo que ya no pude ignorar. Una tarde, salí de casa apurado y me di cuenta de que había olvidado mi billetera. Como estábamos juntos, le pedí a Neftali una de sus tarjetas para poder pagar un par de cosas rápidas. Ella no puso problema y me la dio. Cuando fui a usarla, para mi sorpresa, fue declinada. Eso me pareció raro porque, según ella, no la había usado en todo el mes. Pensé que podía ser un error, pero la inquietud me ganó. Al regresar al departamento revisé los estados de cuenta y ahí estaba todo. La tarjeta estaba saturada con cargos en ropa, maquillaje, perfumes, accesorios y tiendas de lujo. Cientos de compras que nunca me había mencionado. Yo me quedé en silencio unos minutos, tratando de asimilar lo que veía. No era posible que en tan poco tiempo hubiera gastado tanto dinero, y lo peor era que lo hacía a mis espaldas. Cuando finalmente la confronté, la conversación se salió de control. ¿Qué es todo esto, Neftali? ¿De verdad crees que esto es normal? Le reclamé mostrándole el estado de cuenta. Ella me miró con fastidio y me dijo algo que hasta hoy me retumba en la cabeza. Eres demasiado exagerado. Un buen hombre simplemente paga y no se queja. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Le expliqué con rabia todo lo que me había costado levantar las cafeterías, las noches sin dormir, la presión constante de los negocios, y que ella, en lugar de valorar, se dedicara a gastar sin medida. Pero su respuesta fue todavía más dura. Pues cualquier hombre con pantalones pagaría sin chistar. No te sientas tan especial, Ricardo, eres reemplazable. Y cuídame, porque ya hay un par en el gimnasio que me comen con la mirada, y feos no son. Ese comentario me encendió por completo. No solo me estaba faltando al respeto, también me estaba dejando claro que no valoraba nada de lo que hacía por ella. Me quedé en silencio unos segundos.
Después, la miré a los ojos y le dije con calma, aunque por dentro estaba furioso. ¿Sabes qué, amor? Tienes razón. Ella sonrió, como si hubiera ganado la discusión. No tenía idea de lo que iba a pasar. Caminé hacia el closet, saqué una maleta y la dejé en medio de la sala. Si es que soy reemplazable, entonces lleva tus cosas. Ojo, solo lo tuyo, no lo que yo pagué. Ella se quedó confundida, pensó que estaba bromeando. Yo seguí hablando con un tono firme. Espera, ¿qué es lo tuyo? Nada. Porque todo lo que tienes lo he pagado yo. Entonces haz algo, toma las cosas nuevas que compraste con esa tarjeta y el auto que tanto querías, y vete. Disfruta manejarlo, porque en poco tiempo te lo embargarán seguro. Ella soltó una risa nerviosa y me dijo. Ya, Ricardo, deja de bromear. Pero yo no estaba bromeando. Le abrí la puerta y le pedí que se fuera. Mi decisión estaba tomada. No iba a seguir permitiendo que alguien me menospreciara después de todo lo que había hecho por ella. Neftali intentó discutir, intentó manipular con palabras dulces y hasta con lágrimas, pero yo ya no sentía nada. Había aguantado demasiado, y esa frase de que yo era reemplazable fue la gota que derramó el vaso. La vi salir con sus cosas, con la maleta improvisada y con una cara de incredulidad. Me dolió, claro que sí, pero también sentí un enorme peso quitándose de encima. Esa noche, mientras me quedaba solo en el departamento, entendí que había estado cargando con alguien que no quería crecer, que solo se había acostumbrado a que yo resolviera todo. No fue fácil, pero desde ese momento decidí que no volvería a permitir que alguien me hiciera sentir así. Actualización. Han pasado ya 3 semanas desde que terminé con Neftali y, sinceramente, pensé que lo peor había quedado atrás. Me había convencido de que lo mejor era enfocarme en mi negocio, en mis cafeterías y en mi tranquilidad personal. Porque después de todo lo que sucedió no tenía sentido seguir arrastrando una relación que solo me drenaba emocional y económicamente. Sin embargo, me equivoqué, lo inesperado llegó de golpe y en la forma menos pensada. Esa tarde estaba en mi casa, descansando después de un día particularmente pesado en las cafeterías. Justo me estaba preparando una cena ligera cuando escuché unos golpes muy fuertes en la puerta. No eran toques normales, eran golpes secos, desesperados, como si alguien quisiera tirarla abajo. Me acerqué con cautela, pensando que podía ser un cliente molesto o algún problema relacionado con el negocio, pero apenas abrí, no tuve tiempo de reaccionar, un puñetazo directo me dio en la cara. El golpe fue tan fuerte que caí hacia atrás y sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Cuando logré levantar la vista, vi a Derek, uno de mis supuestos amigos, con los puños apretados y la cara llena de furia. Lo primero que pensé fue, ¿qué demonios hace él aquí? Apenas tuve tiempo de ponerme en pie cuando me lanzó un segundo golpe. Esta vez logré esquivarlo y respondí con uno directo a su mandíbula. La situación escaló en segundos, y antes de darme cuenta estábamos forcejeando en medio de mi sala, golpeándonos como si fuéramos enemigos de toda la vida. Entre respiros pesados y golpes mal dados, logré detenerme un momento y le grité. ¿Qué demonios te pasa, Derek? ¿Por qué vienes a golpearme a mi casa? Él, con los ojos desorbitados, respondió lleno de odio. Eso te pasa por infeliz, por poco hombre. Sus palabras me desconcertaron. No entendía de qué me hablaba ni por qué estaba tan furioso. Sin embargo, en ese estado de ira, no había espacio para la razón. Seguimos peleando unos minutos más hasta que ambos, agotados, terminamos jadeando, con los puños aún levantados pero sin fuerzas para continuar. Fue entonces que Derek, con un tono entre reproche y rabia, me lanzó la frase que me dejó helado. Eres un poco hombre por dejar a Neftali a su suerte. Ahí lo entendí todo. Había ido a mi casa a reclamarme por mi expareja, como si todavía tuviera derecho a decirme cómo debía manejar mi vida. Me limpié la sangre del labio con la manga y le respondí con frialdad. A ti no te incumbe lo que haga o deje de hacer con mi vida. Sal de mi casa ahora mismo, o llamo a la policía. Él se rió con desprecio y antes de irse lanzó lo que parecía ser su carta más fuerte. Me voy, pero que sepas algo, Neftali te engañaba conmigo. Ahora entiendo por qué. Eres un poco hombre. Por un instante sentí una punzada en el estómago, una mezcla de rabia y sorpresa. Sin embargo, en lugar de dejarme hundir por sus palabras, algo dentro de mí me impulsó a responderle con una sonrisa sarcástica. ¿En serio? Entonces dime, ¿qué se siente lamer donde yo me metí muchísimas veces? Su rostro se transformó en pura furia. Se abalanzó de nuevo sobre mí y la pelea reinició. Esta vez no fue solo un intercambio de golpes, había odio de por medio. Entre empujones,
gritos y golpes secos contra el suelo. Uno de mis vecinos, alarmado por el ruido y los gritos, llamó a la policía. Cuando las patrullas llegaron, Derek ya había retrocedido un poco. Yo aproveché la oportunidad para declarar que él había irrumpido en mi casa y que solo me estaba defendiendo. No sé si la policía me creyó del todo, pero al menos Derek no tenía cómo justificar por qué estaba golpeándome dentro de mi propiedad. Con una mirada llena de rencor, salió de la casa antes de que lo arrestaran, pero no sin antes soltarme otra amenaza. Esto no se va a quedar así. Desde esa noche las cosas comenzaron a ponerse más turbias. En los días siguientes, noté que algo extraño pasaba con mis cafeterías. Clientes habituales dejaron de ir, recibí reseñas negativas en internet que parecían copiadas unas de otras y comentarios falsos comenzaron a circular en redes sociales. Al principio pensé que eran coincidencias o un simple malentendido, pero cuando investigué más, me di cuenta de que todo apuntaba a una campaña de desprestigio bien organizada. Comentarios como: me sirvieron café con moho. Los empleados son unos groseros. Vi cucarachas en la barra. Eran reseñas inventadas, completamente falsas. Yo conozco mis cafeterías, sé cómo funcionan, la higiene con la que trabajamos y lo comprometido que está mi personal. Nadie que realmente hubiera entrado a mis locales escribiría algo así. No tardé en conectar los puntos. Derek y Neftali estaban detrás de todo esto. O al menos, alguien cercano a ellos. No había otra explicación lógica. El objetivo era claro: dañarme en donde más me dolía, mi trabajo, el fruto de años de esfuerzo y sacrificio. La presión comenzó a sentirse de inmediato. Tenía que aclarar cada comentario en redes, pedir a clientes leales que dejaran reseñas reales para contrarrestar las falsas y, al mismo tiempo, mantener el ánimo de mis empleados que ya estaban preocupados por la situación. La tensión era palpable. Una de mis gerentes incluso me preguntó si teníamos enemigos, porque todo parecía demasiado dirigido como para ser casualidad. Y aunque no tengo pruebas concretas, lo sé en mi interior, esto viene de ellos. Derek no solo me atacó físicamente en mi casa, sino que ahora intenta destruir lo que con tanto esfuerzo he construido. No sé hasta dónde están dispuestos a llegar, pero lo que sí sé es que no pienso quedarme de brazos cruzados. Estoy considerando denunciar formalmente tanto la agresión de Derek como el hostigamiento digital contra mis cafeterías. Sé que no será fácil probarlo, pero no pienso permitir que mi nombre y mis negocios se manchen por culpa de personas resentidas. Lo más irónico de todo es que Derek me acusó de ser un poco hombre por no seguir manteniendo a Neftali. Cuando lo pienso con calma, me doy cuenta de que, en realidad, eso es lo que más les dolió, que dejé de ser el proveedor incondicional. Que me negué a seguir financiando una vida llena de lujos innecesarios y caprichos sin sentido. Tal vez para ellos eso es ser poco hombre, pero para mí, fue simplemente tener dignidad y poner límites. No voy a negar que esta situación me pesa. Me duele ver cómo alguien que alguna vez consideré amigo ahora me odia al grado de intentar arruinarme. Me duele pensar que Neftali, después de todo lo que hice por ella, se preste a algo tan ruin. Pero también sé que cada golpe que recibo me hace más fuerte, y cada obstáculo me recuerda por qué empecé todo esto: para tener una vida propia, para no depender de nadie y para demostrarme que podía lograrlo. Por ahora, sigo adelante. No pienso rendirme. Si quieren guerra, tendrán que enfrentar no solo a un hombre que ya no está dispuesto a dejarse manipular, sino a alguien que tiene demasiado que perder como para quedarse callado. Actualización. Ha pasado un mes desde aquella pelea con Derek, y muchas cosas se han ido acomodando poco a poco, aunque no niego que sigo sorprendido por la manera en que todo se ha dado. Lo primero que hice fue concentrarme en resolver el problema de las críticas falsas hacia mis cafeterías. Durante semanas se habían acumulado reseñas en Google Maps con calificaciones de 1 estrella, todas con comentarios idénticos o muy parecidos, acusando que mi negocio era sucio, que tratábamos mal a los clientes o que incluso los productos estaban en mal estado. La coincidencia era demasiado obvia, y al revisar las cuentas me di cuenta de que todas habían sido creadas apenas días antes. Presenté las pruebas directamente a Google y, para mi fortuna, actuaron con rapidez. En menos de 2 semanas, las reseñas falsas fueron eliminadas y la reputación de mis cafeterías volvió a la normalidad. Ese alivio me quitó un gran peso de encima. Sabía que Neftali y Derek estaban detrás de esa campaña, pero no tenía pruebas concretas para denunciarlos legalmente. Aún así, con que ya no dañaran mi negocio era suficiente. Sin embargo, lo más inesperado ocurrió poco después. Exactamente 2 semanas después de la pelea con Derek, recibí un mensaje de Neftali. Era la primera vez que me escribía desde que la había echado de mi casa. El mensaje era confuso, lleno de errores, y me pedía que la llamara.
Dudé un momento, pero lo hice. Cuando contestó, escuché su voz quebrada. Estaba llorando. Lo primero que me dijo fue: Ricardo, por favor, ayúdame. No puedo más con las deudas. Se desahogó durante varios minutos, me contó que el auto ya estaba atrasado en pagos, que las tarjetas estaban al límite y que apenas podía cubrir lo básico. Entre sollozos me pidió que le diera algo de dinero, que aunque no volviéramos como pareja, al menos la ayudara a salir del hoyo en el que estaba. Lo que más me sorprendió fue la forma en que trató de justificarse. Entre lágrimas me dijo: Soy solo una humana que comete errores, por favor, entiéndelo. Por un momento, confieso que sentí algo de compasión. Después de todo, compartimos 3 años de vida juntos. Pero en cuanto abrí la boca para responder, la rabia regresó. Tal vez te hubiera perdonado, Neftali, le dije con calma, si no supiera que te acostabas con Derek. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego comenzó a llorar más fuerte, tratando de defenderse. Todo es culpa tuya, Ricardo. Me fui con Derek porque me sentía sola. Compré todo eso para llenar un vacío. Tú estabas tan ocupado con tus cafeterías que yo me sentía invisible, abandonada. Esa excusa fue la gota que derramó el vaso. No solo estaba tratando de justificar su infidelidad, sino que también intentaba culparme a mí de sus malas decisiones. Me reí. Fue una risa amarga, de esas que salen cuando ya no queda nada más por decir. Qué conveniente, Neftali. Todo es mi culpa menos tu falta de valores. No dije más. Colgué. Esa llamada me dejó pensando mucho. Reflexioné sobre todo lo que había hecho por ella, sobre los sacrificios, las horas de trabajo, el dinero invertido en su futuro, y cómo al final ella había decidido tirar todo eso a la basura. Me dolió, claro que sí, pero también me dejó una enseñanza: no importa cuánto des por alguien, si esa persona no quiere crecer ni valorar lo que recibe, tarde o temprano te arrastrará con ella hacia abajo. Hoy, un mes después de todo, estoy más enfocado que nunca en mis negocios. Mis cafeterías siguen funcionando, la reputación se recuperó, y poco a poco yo también. Entendí que cerrarle la puerta a Neftali no fue un error, sino probablemente la mejor decisión que pude tomar. Ella eligió su camino, y yo elegí el mío.